Continuamos el programa con la alerta militar en Estados Unidos tras la presencia de un globo de vigilancia chino que vuela sospechoso y de esa manera está violando lo que es el espacio aéreo de este país. Y escuchen esto, según el Pentágono, ya lo tenían ubicado desde que comenzó a flotar sobre Alaska, a través de Canadá y el estado de Montana. Las crecientes tensiones entre Washington y Pekín aún no constituyen una nueva guerra fría, pero señalan un cambio importante en la política estadounidense. Desde la década de 1990, cuando se orquestó el ingreso de China en la Organización Mundial del Comercio, garantizando, eso sí, sus activos en dólares en el momento cumbre de la crisis financiera, se había puesto el énfasis en la cooperación, aunque la cooperación fuera respaldada por el poderío militar de Estados Unidos. Actualmente, Washington amenaza con incrementar una guerra arancelaria y pide a los miembros de la OTAN el boicot a la tecnología del 5G chino que lidera el mercado. La última declaración de la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense presenta a China junto con Rusia como potencias revisionistas. Estados Unidos esperaba, según explican en el documento, que su integración en el orden internacional liberalizaría a China. En cambio, la República Popular estaba tratando de ampliar el alcance de su modelo económico impulsado por el Estado. Su objetivo era desplazar a los Estados Unidos del Pacífico Occidental y reordenar la región a su conveniencia. Bueno, todo esto lo decía Susan Watkins desde las páginas de la New Left Review allá por la primavera de 2019. 4 años después, parece que estamos cada vez más cerca de una nueva guerra fría. Hoy hablamos de eso. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy en La Base hablamos una vez más de geopolítica, de lo que algunos ya señalan como una nueva guerra fría de Estados Unidos contra China, con el telón de fondo de la guerra ruso-ucraniana y un papel de decreciente importancia de la Unión Europea. Para ello, nuestra matemática Sara Serrano nos va a traer algunos datos, entre ellos el derribo del globo aerostático de los militares chinos, que no se sabe muy bien si estaban espiando o vigilando cosas meteorológicas. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Y también vamos a contar algunos detalles sobre el cambio de la estrategia militar de Estados Unidos en la región del Asia-Pacífico. Lo esperamos con ansia. Manu Levín nos vuelve a traer a nuestro amigo Jiménez Losantov en el análisis de medios rusos y bueno, nos traerá información muy relevante sobre los marcos mediáticos que se están moviendo en todo esto. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Vamos a ver efectivamente los medios rusos una vez más, vamos a ver también algo de la prensa china, de la prensa estadounidense, la prensa española. Mapa completito hoy en la sección. Y la comandante de Aeroflot, Ina Fino Genova, nos va a traer de nuevo algunas claves para entender las tensiones que se están dando en estos momentos en el conflicto ruso-ucraniano. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Vamos a ver novedades. Y hoy vamos a contar con Juan Antonio Sanz, el analista de Público en asuntos internacionales. Arrancamos. La base de datos. Buenas tardes, Sara Serrano. Buenos días en América Latina. ¿Qué tal, Pablo? El pasado jueves se hacía pública la presencia de un artefacto que sobrevolaba a casi 20.000 metros de altura el estado de Montana. Montana es uno de los estados menos poblados de Estados Unidos, pero que alberga uno de los principales silos de misiles más importantes del país. Según ha informado el Pentágono, la Fuerza Aérea de Malmstrom alberga 150 silos de misiles balísticos intercontinentales con una potencia explosiva que es 20 veces mayor que el que tuvo la bomba atómica de Hiroshima. El viernes, Pekín confirmó que el dirigible, un globo aerostático del tamaño de 3 autobuses, procedía de China, pero aseguró que se trataba de una aeronave civil que realizaba investigaciones meteorológicas y que se había desviado de su ruta, entrando en el espacio aéreo estadounidense por causas de fuerza mayor. Sin embargo, el Pentágono señaló que claramente el propósito del globo era el espionaje y el sábado aviones caza del Departamento de Defensa lo derribaron sobre aguas territoriales estadounidenses del Océano Atlántico. Y este no es el primer globo chino que se ha avistado, ¿no? En febrero de 2022 las autoridades de Taiwán confirmaron la presencia de
diversos globos meteorológicos del ejército chino en la isla, y Estados Unidos también asegura que han existido al menos 3 casos similares durante la administración Trump y uno más con Biden. Y tampoco parece ser que sea el último, ¿no? China ha reconocido este lunes que también es suyo el globo que ha sobrevolado Costa Rica y Colombia en los últimos días. Bueno, sea un artefacto meteorológico o un globo espía, lo cierto es que su vuelo por Montana ha disparado las tensiones entre Estados Unidos y la República Popular, ¿verdad? Sí, la primera consecuencia de la incursión del globo chino en el espacio aéreo estadounidense ha sido la cancelación del viaje del secretario de Estado Antony Blinken, que tenía previsto hacer a China. Se trataba de la primera visita de un alto cargo estadounidense a Pekín en los últimos 5 años. La última vez fue en 2018, durante la administración de Donald Trump, y antes de que las relaciones entre ambas potencias entraran en barrena por los aranceles impuestos por Estados Unidos a los productos chinos. Bueno, se suponía que este encuentro bilateral, que finalmente ha sido suspendido, tenía su importancia en una línea, digamos, de distensión de las relaciones entre China y los Estados Unidos, de alguna manera empañadas por ese viaje de Nancy Pelosi a Taiwán que se produjo durante el mes de agosto. Bueno, finalmente tampoco va a haber este encuentro bilateral y la tensión no solamente no disminuye, sino que parece que crece. Sí, recordemos que la visita de Pelosi, entonces presidenta de la Cámara de Representantes, fue leída como una afrenta a los intereses chinos en la isla, y Pekín respondió con una serie de maniobras militares en las aguas que rodean Taiwán. Dispararon 11 misiles balísticos, 5 de los cuales impactaron además en la zona japonesa. Aunque la administración de Biden se desligó de la visita de Pelosi a Taipei con el argumento de que hay una separación de poderes entre el Congreso y la Casa Blanca, lo cierto es que su viaje ha acelerado las tensiones entre ambas potencias. Solo una semana después del viaje de Pelosi, la Oficina de Información del Consejo de Estado chino publicó un nuevo libro blanco en el que no dejaban lugar a dudas sobre su posición respecto a Taiwán. Leo textualmente: estamos dispuestos a crear un amplio espacio de cooperación con el fin de lograr una reunificación pacífica, pero no cederemos ni un ápice ante las actividades separatistas, sea cual sea la forma que ellas tomen. La cuestión de Taiwán es un asunto interno que concierne a los intereses fundamentales de China y ninguna injerencia extranjera será tolerada. Ya, recordemos que Taiwán es uno de los puntos de mayor tensión del Pacífico. Se trata del antiguo bastión del partido Kuomintang, que Pekín considera como parte de su territorio, del territorio de China, y al que Estados Unidos confiere apoyo militar. Sí, esto sucede desde 1979, un año después de que Carter restableciera las relaciones con la República Popular China, cuando el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Relaciones de Taiwán, que define las relaciones de Estados Unidos y China en la isla, y establece la entrega de armas ofensivas de Washington a Taipei, y también considera todo intento chino de modificar el estatus de la isla por la fuerza como extremadamente preocupante. Estados Unidos definía así una política que ha mantenido hasta hoy. Por un lado, mostraba cierta ambigüedad estratégica en caso de que Taiwán declarase su independencia o China invadiera la isla, y por otro reconocía la existencia de un vínculo entre China y Taiwán. Ya, lo que se conoce como la política de una sola China. Exacto. Sin embargo, Estados Unidos parece que se está alejando de esa política, la política de una sola China, y la visita de Pelosi a Taiwán se interpretó como la culminación de una campaña que sugiere la existencia de 2 estados, China por una parte y Taiwán por otra. Este, según algunos analistas, podría ser un primer paso para el reconocimiento por parte de Estados Unidos de Taiwán como estado independiente. Bueno, cabe decir que este cambio de posición por parte de los Estados Unidos estaría implicando un cambio de posición más amplia en todo lo que se refiere a su estrategia política en la región. Sí, Estados Unidos parece estar reordenando sus apoyos militares en Asia y el Pacífico, y ha organizado encuentros de alto nivel con sus aliados en la región, buscando su compromiso en caso de una guerra contra China. Un ejemplo es el acuerdo que ha alcanzado con Filipinas hace apenas unos días, por el que el ejército estadounidense tendrá acceso a 4 bases militares estratégicas en el archipiélago, que se suman a las 5 que ya utiliza desde que ambos países firmasen el Pacto Mejorado de Cooperación en Defensa en 2014. Bueno, el nuevo acuerdo prevé también la cooperación militar directa entre ambos ejércitos a la hora de planificar operaciones y de realizar ejercicios conjuntos. Pocas semanas antes, Washington, tras una reunión entre Biden y su homólogo japonés, también anunció la reubicación de 4.000 infantes de la Marina del archipiélago de Okinawa a la isla de Guam. Además, Biden ha respaldado la apuesta de rearme del gobierno japonés, que ya ha anunciado
que duplicará su gasto en defensa en los próximos 5 años hasta alcanzar el 2% del Producto Interior Bruto. Bueno, con esta reordenación de fuerzas militares, Estados Unidos se ubica en Filipinas, al sur de Taiwán, y en Okinawa, al norte de Taiwán, preparando el terreno de alguna manera ante una hipotética confrontación con las fuerzas navales chinas en esa región. Ya, y la verdad que no parece tan descabellado. El jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, el general Mark Milley, ha señalado que todos los informes de inteligencia apuntan a que China tendrá en 2027 el potencial suficiente para atacar Taiwán y apoderarse de la isla. Es decir, que Estados Unidos está actuando bajo la premisa de un posible conflicto militar con China de aquí a 4 años. Bueno, y obviamente para implementar toda esta nueva estrategia militar en Asia-Pacífico, Estados Unidos está valiendo de su brazo militar, la OTAN. Eso es, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha visitado Corea del Sur y Japón para reclamar más armas para Ucrania y también de paso fortalecer sus alianzas en la región. En ese viaje, según fuentes gubernamentales chinas, Stoltenberg no dejó de referirse a China como amenaza, sembrando la discordia entre los países de la región. Hemos visto lo que la OTAN ha hecho a Europa y la OTAN no debe tratar de sembrar el caos aquí en Asia-Pacífico ni en ningún otro lugar del mundo. Esto es lo que ha dicho textualmente la portavoz de Exteriores china. Recordemos además que hace apenas 2 meses, durante la cumbre celebrada en Madrid, la OTAN incluyó por primera vez a China en su concepto estratégico y lo hizo además refiriéndose a ella como desafío. El martes pasado, durante su viaje a Japón, Stoltenberg hizo la siguiente advertencia. Lo que está pasando en Europa hoy podría pasar en Asia Oriental mañana, así que debemos permanecer unidos y firmes. Bueno, esperemos que esta actitud de los Estados Unidos en Asia Oriental no desencadene también allí una guerra como la que estamos viendo en Europa. Gracias, compañera. A ti. I want to say, and this is very important, at the end we lucked out. It was luck that prevented nuclear war. We came that close to nuclear war at the end. Rational individuals. Kennedy was rational. Khrushchev was rational. Castro was rational. Rational individuals came that close to total destruction of their societies. And that danger exists today. Escuchábamos nada más y nada menos que a Robert McNamara en un peliculón de Errol Morris, The Fog of War, La niebla de la guerra, en el que dice básicamente que si nos libramos de una guerra nuclear en la crisis de los misiles fue por suerte, de pura chiripa. Y decía, actores políticos racionales como Kennedy, como Fidel Castro, como Khrushchev, podían, si se daban unas circunstancias como esas, estar empujando perfectamente hacia una catástrofe nuclear. Y no lo dice alguien sospechoso de pacifismo, ni muchísimo menos. En fin. Manu Levin, ¿qué tienes preparado? Pues os cuento varias cosas, vamos con ello. Titulares al banquillo. Bueno, el marco mental Nueva Guerra Fría está creciendo en los últimos días en los medios de comunicación a nivel internacional. En los medios españoles, por ejemplo, sin ir más lejos. Fijaos, Antena 3, el globo espía chino y la Nueva Guerra Fría. Su derribo provoca el choque de las potencias. Crece el temor mundial a una escalada de rivalidad manifiesta entre las dos mayores potencias del planeta, Estados Unidos y China. La Vanguardia. Ya está aquí la Segunda Guerra Fría. Este es el titular de La Vanguardia. La Segunda Guerra Fría es un conflicto entre las alianzas europea y asiática encabezadas por Estados Unidos y un bloque chino-ruso de facto, y al mismo tiempo es también una guerra civil incruenta sobre la identidad, la economía y la política exterior en el seno del occidente euro-norteamericano, escribe Michael Lind en La Vanguardia. En las radios también se viene manejando este concepto de la Nueva Guerra Fría al menos hace varias semanas, por ejemplo, Radio Intereconomía. O que el FMI alerta de una nueva Guerra Fría que destruiría hasta un 7% del PIB global. Llama la atención que Radio Intereconomía, los lobos castizos de Wall Street, lo que más les preocupa de la Nueva Guerra Fría es que podría caer un 7% el PIB global. Bueno, más allá de que hay cierta caricatura en el hecho de que les preocupe esto, no hay que perder de vista tampoco las consecuencias económicas y el impacto económico de que se sigan produciendo escaladas en los conflictos militares a nivel global. Y además, que todo el mundo tenga claro que esto no lo van a pagar las empresas del IBEX ni los señores que se reúnen en Davos. Esto lo van a pagar la clase trabajadora mundial. Lo van a pagar los pueblos, efectivamente. Radio Intereconomía se refería a esta noticia que también publicó El Economista. El FMI avisa de que una nueva guerra fría puede destruir el equivalente al PIB de Alemania y Japón juntos. El FMI
habla en su informe de una caída del 7% del PIB a nivel mundial, lo decían en Radio Intereconomía, que llegaría hasta el 12% en algunos países, en los casos más graves, y habla también de otros efectos de esta dinámica como mayores restricciones a las migraciones, todavía más que hoy en día. Y bueno, hay otro término también, otro marco mental que está ganando presencia en muchos medios, que es el de la balcanización de la economía. La balcanización, fragmentación en bloques más pequeños de la economía, es una tendencia preocupante para el Fondo Monetario Internacional, decía también, por ejemplo, esta misma noticia en El Economista. Pues si durante las 3 décadas posteriores a la caída del muro de Berlín, cuando creció mi generación, se hablaba positivamente de la globalización para definir las nuevas dinámicas del sistema mundo, hoy ya de lo que se empieza a hablar es más bien de balcanización para describir una suerte de proceso de desglobalización y de vuelta a una política de bloques mucho más nítida, un cambio de época a nivel geopolítico que además tiene un correlato en las categorías políticas y mediáticas que se utilizan para enmarcar la realidad. Recuerden, ningún término que se utilice en las ciencias sociales y mucho menos en el periodismo es inocente. Bueno, os cuento también que en los últimos días está creciendo en la prensa, con bastantes piezas al respecto, sobre todo en medios catalanes, curiosamente, una derivada de esta nueva Guerra Fría que tiene que ver con el control del Ártico. Fijaos, La Vanguardia, la nueva Guerra Fría por el tesoro escondido del Polo Norte. El cambio climático y el choque de Rusia con Occidente abren un nuevo frente económico en el círculo polar. Mientras en el trasfondo de la guerra de Ucrania se recrudece una guerra fría entre Occidente y Rusia y China, las distintas potencias se mueven para defender sus intereses económicos y geoestratégicos en una región parcialmente inexplorada que ahora despierta el apetito inversor, ya que para el 2035 los veranos podrán ser completamente libres de hielo. Otra pieza sobre esto en La Vanguardia, la estrategia china de erigirse como una nación casi ártica. Pekín aumenta su presencia en el Ártico con su ruta polar de la seda e inversiones en gas natural licuado. Y en Cataluña Radio han hablado sobre esto también, quiero que lo escuchemos, está en catalán, pero yo creo que bueno, hay que acostumbrarse a escuchar y a entender catalán también, ¿por qué no? Así que dale al play, Lolo. La guerra d'Ucraïna, el degel i el canvi climàtic han convertit l'Àrtic en un dels punts del planeta més disputats i en una víctima també de la guerra entre Rússia i Occident. La cooperació per preservar la regió més vulnerable del planeta, vigent des de finals de la Guerra Freda, s'ha substituït per una tensió política i militar creixent. Tenim una enviada especial a Tromsø, a l'Àrtic noruec. Cèlia Sarnades. Bon dia. A l'Àrtic juguen escacs tots els grans actors del planeta. Rússia ha reobert a la regió 60 bases militars de l'època soviètica i alguns ports de la costa de Sibèria i estrena trencagels propulsats per energia nuclear per avançar en les seves ambicions econòmiques al nord del globus. L'OTAN es proclama aliança àrtica, sobretot quan s'amplia amb Suècia i Finlàndia i desplega tropes al nord de Noruega. El país nòrdic, mentrestant, reforça la seguretat a les seves plataformes marines de gas i petroli. I els Estats Units preparen un nou departament específic de defensa de l'Àrtic i desenterren instruments militars de la Guerra Freda. La desconfiança i la rivalitat són evidents. El que no està tan clar és cap a on conduirà aquesta dinàmica. Gabriela Grixos és experta en seguretat de l'Institut de l'Àrtic. Les tensions a la regió van en augment per la creixent militarització de Rússia a la zona i per la proximitat entre Rússia i la Xina, que els Estats Units veuen molt perillosa. Per tant, sí, les tensions aniran creixent, però no portaran a un conflicte directe. Una dinàmica, en tot cas, que preocupa molt la comunitat científica de Tromsø, on es concentren totes les grans institucions noruegues d'estudis sobre l'Àrtic, la regió polar y el cambio climático. Es que este tema del Ártico no es menor, además de por las rutas comerciales, por su interés a nivel económico y de recursos naturales. En un documento oficial publicado por el Parlamento Europeo en julio de 2020, titulado Una política ártica equilibrada para la Unión Europea, Bruselas afirmaba que hay 25 distintos minerales que son decisivos para desarrollar nuevas tecnologías y la mayoría de ellos están en el Ártico. Bueno, y además el 30% de las reservas de gas del planeta se encontrarían también en la zona del Ártico, según el Servicio Geológico de Estados Unidos que cita el periódico La Vanguardia. Así es. Y si uno bucea un poco en las fuentes que cita La Vanguardia, puede encontrar, por ejemplo, otro documento oficial, Política China para el Ártico. Está disponible en Internet, en inglés, publicado por China Daily, el medio estatal chino internacional, en el que China se declara un estado casi ártico, ¿no? Con lo que subraya su interés por esa región, a pesar de que no cuenta realmente con territorios en el Ártico. Y hay muchos
muchas noticias también, sobre todo en los años 2017-18, sobre el proyecto chino llamado Polar Silk Road, la nueva ruta de la seda polar, y sobre la construcción promovida por Pekín, lo hablaban en Cataluña Radio, de buques rompehielos de energía nuclear que podrían servir también como estaciones flotantes de energía. Y hay que tener en cuenta, lo recuerda también La Vanguardia, que la mitad del PIB de China depende del tráfico marítimo. Bueno, pues habrá que estar muy atentos respecto a las consecuencias que puede tener la nueva Guerra Fría sobre el Ártico y sobre esta nueva ruta de la seda polar, donde estarían China y Rusia. Estoy convencido que este tema a Enric Juliana le va a interesar tanto más que el corredor mediterráneo. Seguro que le apasiona. Bueno, os cuento rápidamente también, antes de escuchar a Jimeno Flosantov, que esta nueva Guerra Fría se percibe también claramente en la prensa estadounidense y en la prensa china, respectivamente, en cómo se informa sobre el tema del globo aerostático chino derribado con un misil por Estados Unidos. Un ejemplo de cada lado. CNN. ¿Por qué la crisis de los globos chinos podría ser un momento decisivo en la nueva Guerra Fría? Atención, la CNN hablando abiertamente de nueva Guerra Fría. Nada menos que la CNN, ya veis que sí. Y en el otro lado os leo noticia de portada en la web del China Daily, que reproduce una nota de la agencia Xinhua. Dice, China presenta protestas ante Estados Unidos tras derribo de aeronave no tripulada. Lo hecho por Estados Unidos impactó y socavó severamente los esfuerzos y los avances que ambas partes han realizado para estabilizar las relaciones bilaterales desde cuando los líderes de los dos países se reunieron en Bali, Indonesia, declaró el viceministro de Relaciones Exteriores de China, Xie Feng. Igualmente sostuvo que China se opone con firmeza y protesta enérgicamente ante lo sucedido, instando a la parte estadounidense a no tomar más medidas que afecten los intereses de China y que puedan aumentar o expandir las tensiones entre los países. El gobierno chino está siguiendo de cerca el desarrollo de la situación y salvaguardará resueltamente los derechos e intereses legítimos de la compañía china involucrada, al tiempo que defenderá los intereses y la dignidad de China y se reserva el derecho de tomar más medidas en respuesta a este asunto si es necesario. Bueno, pues parece bastante evidente que esta crisis de los globos chinos forma parte de un proceso más amplio de escalada en las relaciones geopolíticas a nivel internacional que efectivamente están haciendo que muchos actores hablen de nueva Guerra Fría. Pero ahora llega el momento en el que vamos a conocer lo que dice un viejo conocido de este programa, nuestro amigo Jimeno Flosantov. Efectivamente, bueno, os cuento brevemente. La tendencia hacia una escalada del conflicto se sigue percibiendo en general en los medios de comunicación, en la prensa occidental, con posturas que son favorables abrumadoramente, aunque hay excepciones, pero mayoritariamente favorables a esa escalada militar, con el envío de tanques estadounidenses, alemanes y también de otros países europeos, incluido España. Y en la prensa rusa se percibe en delirios como este de Vladimir Solovyov, el Jiménez de los Santos ruso, diciendo, atención, que hay que quemar Madrid. Quiero decir antes de poner el corte que quizá no hay que tomarse demasiado en serio, ¿no?, las cosas que dice este tipo, son bravuconadas seguramente, pero aún así creo que es importante que escuchemos en qué términos se está hablando ya de todo esto. Quemar Madrid. Estados nazis, el Cuarto Reich, impulsados por sus amos estadounidenses, porque Europa está ocupada. Perros como Borrell, Scholz, Baerbock, estos nazis fracasados se sienten absolutamente a salvo. Vuelven a enviar tanques a matar soldados rusos en territorio ruso. Y nosotros respondemos, bueno, ya los quemaremos. ¿Dónde? Hay que quemar Berlín, París, Madrid, Londres, Washington, las capitales de esos países nazis que han decidido entrar en guerra contra Rusia. ¿O tenéis alguna duda de que esto es una guerra contra Rusia? Pelos de punta. Pues fijaos, o sea, aunque este tipo sea un chalao, yo creo que es importante que la gente escuche esto. Porque aunque efectivamente podamos entender que lo que dice esta suerte de Jiménez Los Santos ruso puedan ser bravuconadas o provocaciones, creo que es clave no perder nunca de vista a dónde te puede llevar una escalada militar sin fin. Porque la tendencia hasta este momento sigue siendo que la escalada cada vez es mayor. Y creo que basta con escuchar a Robert McNamara para saber que en cualquier momento podemos entrar en un terreno que el conjunto de la humanidad podría lamentar. Yo creo que efectivamente hay que tener miedo de las consecuencias que pueda tener toda esta escalada, al menos yo
lo tengo. Bueno, acabo ya con un último corte porque también hay que decir que igual que aquí no es todo Jiménez Los Santos, en la televisión rusa evidentemente tampoco es todo Vladimir Solovyov, ¿no? Ni mucho menos. También hay voces que aparecen defendiendo una postura diferente y además en esto ha habido una evolución en los medios rusos desde los primeros compases de la invasión hasta el día de hoy. Escuchamos a Boris Nadezhdin. El precio es el siguiente. Para tomar Kiev de verdad, para someter al ejército ucraniano, millonario, al que Occidente entierra en armamento, tenéis que hacer lo siguiente, compañeros. Me dirijo a los patriotas. Lo primero, anunciar una movilización real en el país, es decir, poner en armas a varios millones de hombres rusos. Después tenéis que cerrar las fronteras de verdad, queridos compañeros. Tenéis que pasar a la economía de guerra. Con todo esto, lograréis que ciudades enormes, millonarias, incluidas Kiev y Kharkov, se vuelvan ruinas, igual que Mariupol. Tendréis con todo ello centenares de miles de muertos. ¿Es eso lo que queréis? Se puede ganar, pero en ese caso se necesita una guerra de verdad, una cantidad tremenda de víctimas, una destrucción terrorífica. ¿Lo necesitamos? Lo necesitamos. Bueno, importante también, creo yo, ver que hay otras voces en los medios rusos, pero en cualquier caso ya veis que ya sea para defender una escalada militar que lleve a quemar ciudades como hacía Solovyov, ya sea para oponerse a esa escalada como hace Nadezhdin, bueno, el debate gira en todo caso en torno a eso, ¿no? Se debate sobre eso, sobre esa escalada, y en ningún caso se pone en primer plano la posibilidad de recorrer un camino diferente que no sea hacia la escalada, sino hacia la paz. Gracias, Manuel. During the Kennedy administration, they designed a 100 megaton bomb. It was tested in the atmosphere. I remember this. Cold War? Hell, it was a hot war. I think the human race needs to think more about killing, about conflict. Is that what we want in this 21st century? ¿Cómo estará la cosa para que tengamos que reivindicar en la base nada menos que a Robert McNamara, comandante afín Génova? ¿Dónde nos lleva hoy? No sé, a Rusia, a Ucrania, a varios sitios a la vez. Vuelo regional. Vuelo múltiple. Sí. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina afín Génova. Existe una especulación bastante extendida entre analistas occidentales sobre la estrategia nuclear rusa, que consistiría en escalar para desescalar. Supuestamente los mandos militares rusos creen que subiendo cada vez más las apuestas se le obliga al adversario a capitular. Amenazo con que puedo recurrir a las armas nucleares, digo que no es un farol y así logro que procure no atacar los territorios que para mí son sagrados. Algo así. Nada peligroso. Dije al principio que el supuesto apego ruso a esa doctrina es una especulación, porque tanto voceros oficiales rusos como think tanks atlantistas, como Chatham House, por ejemplo, lo han desmentido en varias ocasiones. Sin embargo, la teoría en sí resulta bastante atractiva porque sirve para explicar ciertos movimientos también en el frente. Eso sí, no deja de ser una teoría. Cuidado. Cuando se anunció la decisión de enviar los tanques Leopard a Ucrania, así como los Abrams, muchos llegaron a marcar ahí casi que el inicio de la Tercera Guerra Mundial, y me parece que más bien se trata de una nueva etapa de escalada en una guerra que está durando más de lo previsto y que no importaría ya desescalar. Voy a explicarlo mejor. ¿Por qué los tanques suponen, según algunos analistas, un punto de inflexión que no supuso el sistema de lanzamisiles HIMARS? Porque la artillería sirve para una guerra lenta y larga, los tanques son una herramienta para acelerarla. Cuando la idea de Putin de una guerra relámpago fracasó, desde el mando militar ruso se apostó por una guerra prolongada, confiando en que con el tiempo la superioridad numérica, industrial y territorial, así como el cansancio de los socios de Ucrania, pues terminará de asfixiar al ejército atacado. Y pasar a una guerra más rápida, ¿no? Gracias a los tanques podría frustrar esos cálculos. Sí, porque bueno, van a necesitar a más gente para mantener la línea del frente, tendrán que tener respuestas a este nuevo desafío. Ucrania podrá pasar a la ofensiva y tendrá mejores condiciones frente a unas negociaciones que tarde o temprano llegarán, como en todas las guerras, salvo desastre total y absoluto para toda la humanidad, obviamente. O sea, se podría hablar de una escalada de la guerra que podría, en teoría, llevar al planteamiento de unas negociaciones.
Eso parece, y para esas eventuales negociaciones se está abonando el terreno también, paralelamente con el anuncio del envío de tanques. Algunos think tanks estadounidenses y los grandes periódicos empiezan a hablar no solo del gran peligro que supondría el hecho de que esta guerra se prolongue mucho más, sino de la inutilidad de ello para los intereses de Estados Unidos. Hace unos días el think tank Rand Corporation publicó un informe en el que habla sin rodeos sobre que el verdadero interés de Estados Unidos consiste en evitar una guerra larga entre Rusia y Ucrania, porque Washington necesita ya concentrarse en sus otras prioridades globales, como la competencia con China, y no lo puede hacer mientras la guerra en Ucrania absorba el tiempo de sus principales responsables políticos. Resumiendo, hay que terminar ya con esto de Ucrania y Rusia, porque ahora toca prestarle atención a la confrontación con China. Más o menos eso. No fue Rand Corporation la única que salió con esta recomendación. Washington Post publicó un artículo que va en esa misma línea. Cuanto más dure la guerra, más alto es el riesgo de una confrontación directa con soldados entre Rusia y la OTAN. The Economist también parece estar haciendo un modesto pasito hacia la normalización de la idea de que esta guerra habría que congelarla de alguna manera. El analista de la Fundación Carnegie, Christopher Chivis, escribe en ese periódico que a Putin ya se le dio un fuerte golpe, sus relaciones con Europa están arruinadas. Si unas negociaciones congelan la guerra ahora, Putin pagará un precio muy alto por unas ganancias muy limitadas, con lo cual plantear el inicio de unas negociaciones es más preferible que confiar en que se puede expulsar a Rusia de todo el territorio ucraniano. Vaya, vaya, vaya. ¿En The Economist están escribiendo con caracteres cirílicos? Ya ves. ¿Acaso son rendicionistas también en este periódico? Esperemos a ver qué adjetivos calificativos ponen los que últimamente parece que todo lo saben. En fin, parece que ya no solamente en la base se plantea que lo más sensato sería establecer negociaciones lo antes posible. Bueno, puede tratarse de un cambio real, esto de The Economist, puede ser un mero episodio aislado que no vaya más allá, seguramente es pronto para evaluarlo todavía, así que bueno. Veremos. Veremos. Bueno, pero siguiendo con los rendicionistas, ¿no?, que escriben con tufillo cirílico, anteriormente el jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Mark Milley, dijo que desde el punto de vista militar sería muy, muy difícil expulsar en el transcurso de este año a las fuerzas rusas de cada centímetro de la Ucrania ocupada. No significa que no pueda suceder, pero será muy, muy difícil. ¿Hasta qué punto difícil? Mark Milley lo debe saber, fue el primero que empezó a dar números de bajas entre los dos bandos, más allá de las cifras oficiales que tienden a minimizar las bajas propias e inflar las del adversario. A finales del año pasado, Milley estimó el número de muertos y heridos sin posibilidad de regresar al frente en 100.000 de cada bando, más unos 40.000 muertos civiles. Hace unos días el periódico New York Times publicó unas nuevas estimaciones, citando a militares estadounidenses, según las cuales Rusia ya habría perdido a unos 200.000 soldados, y las cifras ucranianas son difíciles de calcular, pero el país estaría perdiendo centenares de soldados al día solo en Bakhmut, una pequeña ciudad en la región de Donetsk, escenario de las batallas más sangrientas desde hace meses. Bueno, todas estas declaraciones se están produciendo al mismo tiempo que se aprueba el envío de los famosos tanques Leopard por parte de muchos países a combatir en territorio ucraniano contra Rusia, y al tiempo que se exige a los países latinoamericanos que entreguen su armamento de origen soviético para combatir también contra Rusia. Todo ello, pues evidentemente contribuye a que la escala de la guerra aumente. Bueno, parece que América Latina no se va a sumar a ninguna escalada porque ya ha cerrado la puerta a enviar armas, ¿no? Efectivamente, tanto Alberto Fernández como AMLO, como Lula, dijeron que no van a enviar el armamento ruso que tienen en sus arsenales, porque lo que le interesa a Latinoamérica es que se sientan a negociar. Gustavo Petro reconoció hace poco que nuestra amiga Laura Richardson, a la que de vez en cuando mencionamos aquí, jefa del Comando Sur, le llegó a tantear sobre un eventual envío del armamento soviético a Ucrania a cambio de equipamiento militar estadounidense, y la respuesta de Petro fue que ese armamento se quedará como chatarra en Colombia, pero no se usará en ese conflicto. Bueno, es sintomático que las únicas voces que estamos escuchando que defienden las vías diplomáticas para resolver el conflicto vienen de América Latina. De hecho, hace pocos días, ayer, Podemos promovió un manifiesto de defensa de la diplomacia que firmaron algunos líderes de la izquierda europea, entre otros Jean-Luc Mélenchon, el líder de la oposición en Francia, y entre otras figuras políticas latinoamericanas, Gustavo Petro, presidente de Colombia.
No tardarán en acusarlo seguramente de ser esbirros de Putin. Ya, Claro. porque aquí cualquiera que pide paz y el fin de las muertes al precio que sea y lo pague quien lo pague, aunque digas que sea Rusia la que lo pague o la que pierda o como quieran decirlo, en fin, cualquiera que opta por la paz es considerado como mínimo un tonto útil del putinismo y como máximo, lo más frecuente, directamente un agente a su servicio. En fin, es el precio a pagar hoy en día por abogar por la paz. O estás con nosotros o eres una marioneta. Como dijo no hace mucho tiempo Chomsky, ese intelectual reputado al que ahora también consideran una marioneta. Escribe o un en cirílico personaje, Chomsky también. gente que al parecer se sitúa por encima de su altura intelectual, ¿no? Lo califica así. Bueno, si esto acaba, dice él, acabará como todas las guerras, en una mesa de negociaciones. Claro, la cuestión... Efectivamente, esto va a acabar al final en una mesa de negociación, sea dentro de otros 200.000 o 400.000 o 1 millón de muertos, ¿no? La cuestión es si se hace antes, con menos muertos y destrucción, o después, con más muertos y destrucción. Y el otro camino, ya sabemos a dónde lleva, lo escuchamos hace unos minutos, que arda Madrid, que arda Londres, Berlín, Washington, y que arda Moscú, que arda Pekín, que arda el mundo, ¿no? Mientras los Nerones de la prensa, en cirílico y en latino, también tocan la lira. En fin, es tan terrible el escenario que hasta cuesta verbalizarlo, ¿no? Y hablar de ello así sin más. Cuesta. Bueno, y siendo así también personalmente creo que también vosotros o todo el que firmó ese manifiesto, a lo único que aspiramos es a que muera el menor número de gente posible. Ya después se resolverán los temas territoriales y ojalá que Rusia, que inició esta guerra, tenga que devolver lo que se le pida y ojalá que todos los criminales de guerra paguen por sus crímenes, por supuesto que sí, pero que se acaben ya las muertes, porque no tiene sentido una victoria con 1 millón de jóvenes o de civiles muertos sobre la balanza. A ellos nunca les compensará, gane quien gane, por usar ese término que usan los belicistas, porque todos sabemos que en una guerra no gana nadie, al menos nadie que la combata o que la sufra directamente. Bueno, pero a ver si tenemos un poco de suerte y por una parte los que defienden que este conflicto solo se va a resolver en el campo de batalla o los que desconociendo la historia del movimiento obrero dicen que el pacifismo es una postura solo para tiempos de paz, que cuando hay guerra ya no se puede ser pacifista, se leen lo que dicen algunos think tank atlantistas que ahora empiezan a comprender que a lo mejor es razonable que esta locura, que este campo de pruebas para armamento tiene que acabar de una vez. Gracias, compañera. The major lesson of the Cuban Missile Crisis is this: the indefinite combination of human fallibility and nuclear weapons will destroy nations. Is it right and proper that today there are 7,500 strategic offensive nuclear warheads, of which 2,500 are on 15-minute alert to be launched by the decision of one human being? Tremendo escuchar a Robert McNamara. Bueno, hoy nos acompaña Juan Antonio Sanz, analista de Público, especialista en asuntos internacionales. Juan Antonio, muchísimas gracias por atender a la base. Muchas gracias a vosotros, desde luego. Bueno, a propósito del incidente del globo, ¿es un incidente aislado a tu juicio o es una prueba más de que hay un cambio de paradigma en las relaciones entre China y Estados Unidos? Es un incidente que viene a ser la gota que de alguna manera colma un vaso. Pero hay que tener en cuenta varias cosas. Vamos a ver, no es el primer incidente de este mismo tipo. Durante la época Trump hubo 3 avistamientos de globos muy similares. En la época Biden hubo otro más. Sin embargo, esto estalla ahora. Y estalla pues por una serie de circunstancias que, bueno, pues se pueden establecer se pueden poner unas flechas y ver que tienen unas consecuencias. Es justo después de que Estados Unidos haya acordado con Filipinas pues un reordenamiento estratégico en esa parte del Pacífico Occidental. Es cuando se avisa también de que en Guam van a estar parte de las tropas que estaban en Okinawa estadounidenses. Y es cuando pocas semanas después de que Japón pegue un puñetazo en la mesa y diga que se va a rearmar. Yo he trabajado 2 años y medio en Japón,
también en Corea del Sur, y Japón no tiene ejército, tiene unas fuerzas de autodefensa, y sin embargo ya tiene su presupuesto por más de 300.000 millones de dólares. Nos asustábamos cuando Alemania dijo que iba a utilizar 100.000 millones de euros para incrementar el potencial de su ejército. Esto es 3 veces. Lo que sucede es una cuestión. El campo de minas donde se encuentra Japón es mucho más complicado que el que tiene incluso Alemania, a pesar de la guerra. Se están repitiendo las llamadas, las advertencias por parte además de generales y admirantes de Estados Unidos de que puede realmente ocurrir un conflicto bélico entre China y Estados Unidos. No ya tanto una guerra directa, pero desde luego confrontaciones en torno al mar occidental de China, al mar de China meridional y en el mar de China, occidental, oriental. Entonces, se están moviendo muchas fichas, y cuando hablabais antes del tema de si se están produciendo algunos pasos hacia las negociaciones en Europa en torno a Ucrania, es muy posible porque realmente los intereses de Estados Unidos no están tanto en Ucrania como están en Taiwán, como están en China, como están en Corea del Sur, donde ahora tienen pues otro presidente pues de una determinada ideología, pues donde se apuesta mucho más por ese estado de agresividad en muchos casos. Sara. ¿Qué tal, Juan Antonio? Una de las cosas que has escrito es que una de las principales preocupaciones del Pentágono es la modernización que están experimentando las fuerzas navales chinas y su creciente capacidad militar. Yo quería preguntarte si nos podías dimensionar un poco cuál es la potencia militar china de la que estabas hablando. Pues es real la potencia militar china, y es real que en los últimos tiempos ha tenido un incremento, últimos tiempos quiero decir los últimos 10 años, con Xi Jinping en el poder, pues lo que ha hecho China ha sido apostar precisamente por equilibrarse militarmente con lo que tiene alrededor. Si nosotros vemos el mapa de Asia, es muy curioso porque vemos a China rodeada pues en una especie de arco, desde Australia subiendo hasta Japón, donde hay bases estadounidenses, por todas partes. Entonces, llegado un momento donde la guerra económica tiene pocos visos de llevar a que una superpotencia se imponga a la otra, pues hablan los barcos, hablan los cruceros, hablan los portaaviones. Recientemente hubo un estudio en Estados Unidos sobre las consecuencias que podría tener una guerra en Taiwán. Y lo que más interesó en aquel entonces fueron las bajas precisamente navales que podría tener en las primeras semanas Estados Unidos. De ahí la importancia que se esté dando en muchos medios a que la fuerza militar china en el ámbito naval es muy grande. Vamos a ver, hay zonas de disputa entre Japón y China, hay zonas de disputa entre Japón e incluso Corea del Sur. Y Estados Unidos aparece ahí. Cuando se refuerzan las tropas o digamos los establecimientos militares en Corea del Sur y en Okinawa y también en Filipinas, vemos que se está formando una pinza en torno a China. Y China, desde luego, no es un pan blandito. Quiero decir, ellos tienen sus propios intereses y desde luego que van a impulsarlos. Fue el propio Xi Jinping el que apostó por recuperar la soberanía sobre Taiwán en los próximos tiempos, en el último congreso del Partido Comunista Chino que se celebró el año pasado en octubre. Pero si a eso unes la retórica agresiva de Estados Unidos, por ejemplo, cuando en junio pasado, en el curso de la cumbre de la OTAN aquí en Madrid, pues se señaló a Rusia como el gran enemigo, pero a China como el gran desafío, lo que nos estaban poniendo a los europeos es una batuta para decirnos, bueno, no os fijéis solo en Ucrania porque realmente los intereses están allá, están en el Pacífico, donde se genera además la mayor parte de los beneficios económicos del planeta. Manu. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Me guardé un titular de la sección para hacerte una pregunta. Es un titular de Antena 3 de hace 3 días que dice: el alarmante pronóstico de un general estadounidense. Estados Unidos y China estarán en guerra dentro de 2 años.
La semana pasada se filtró un memorándum de un general de las Fuerzas Aéreas que especula con que Estados Unidos y China estarán en guerra dentro de 2 años. ¿Crees que este titular, que ya no habla ni siquiera de guerra fría, ni tibia, ni caliente, ¿no?, sino de guerras secas dentro de 2 años entre Estados Unidos y China, ¿crees que es simplemente un titular sensacionalista o está describiendo un escenario que puede llegar a ser factible, teniendo en cuenta también cómo están cambiando los medios de comunicación a la hora de hablar de China, ¿no?, que emplean un lenguaje cada vez más beligerante? Bueno, no ha sido el único general o el único alto mando estadounidense que ha dicho esto. El propio Phil Davidson, que fue hasta hace muy poco jefe jefe militar de la zona del Indo-Pacífico, es decir, la zona que nos atañe en estos momentos, en lo que estamos hablando, él puso la fecha de 2027, que quizá sería un poco más comprensible porque se cumplirían además casi ya el último mandato de Xi Jinping y necesitaría remover, digamos, los afanes populares de su país para conseguir ese nuevo mandato. Bueno, desde luego lo que hay nerviosismo en Estados Unidos es que realmente el conflicto con Taiwán es real ahora mismo. Que se llegue a una guerra total, eso pues ya no depende solamente de los estadounidenses, sino también de los chinos. Yo he hablado con mucha gente, corresponsales allí y algunos analistas en China, y ellos dicen que no lo ven posible. Yo no quiero significarme en ese sentido, pero posible es todo. Quiero decir, yo fui de los primeros que dijo, no, Rusia jamás va a invadir Ucrania, y la invadió. Entonces, y yo he vivido en Rusia mucho tiempo y he viajado por Ucrania y pensé, no va a ser posible esto. Pues yo creo que incluso que hay más posibilidades de que se encendiera un conflicto sobre Taiwán entre Estados Unidos y China. ¿Qué tipo de conflicto? Pues no lo sé. Que exista ese estudio estadounidense bastante serio y que hable de cómo se desarrollaría una guerra directa, una confrontación a base de barcos hundidos, aviones y sobre todo de desembarcos por aquí y por allá. Bueno, pues eso ya es una indicación de que en Estados Unidos hay gente que se lo toma muy en serio. Tenemos que tener en cuenta que ahora ha cambiado en el Congreso, en la Cámara de Representantes, la fuerza política. Ahora los republicanos están ahí. Los republicanos, hay varias secciones, vamos a decirlo así, que apuestan por terminar ya la guerra de Ucrania. Y no es porque sean unos pacifistas de tomo y lomo, sino porque realmente están viendo dónde puede estar el gran problema, que está en el centro del Pacífico. Cuidado con eso también. O sea, en estos momentos yo creo que los analistas y los periodistas deberíamos movernos no con grandes frases o con temas grandilocuentes, sino observando los pequeños movimientos que hay en torno a los conflictos y que nos van a dar una idea real de qué es lo que realmente está ocurriendo. Es como lo que se habla, por ejemplo, de la ofensiva que se está preparando, que dicen que se está preparando en Ucrania por parte de Rusia ya, pero es que también podemos hablar de que se está preparando una contraofensiva igual, y son pequeñitos los detalles que nos apuntan a eso. Ina. ¿Qué tal, Juan Antonio? Justo retomando ese tema de Ucrania, mientras políticamente, ¿no?, se apuesta por el envío de armas, mayores escaladas, resolución en el campo de batalla, bueno, ciertos analistas a los que, bueno, acabamos de repasar, think tanks, periodistas, hablan directamente de que, bueno, lo que conviene es ir pensando en unas negociaciones. En tu opinión, ¿qué condiciones se tienen que dar, bien políticas o bien en el campo de batalla, para que esas ideas calen en las cabezas también de aquellos que toman las decisiones y para que empujen a las partes hacia una salida negociada? Bueno, habría una salida negociada si Putin y Zelensky salieran del mapa político, porque ninguno de los dos va a acudir a una mesa de la negociación, salvo que se den ciertas circunstancias. Y esas circunstancias son las que están tratando en Kiev y en Bruselas y Washington, y también en Moscú, cada uno, por supuesto, para sus propios intereses. Si hay una ofensiva rusa, una de las posibilidades es que lo que realmente quieren es conseguir más territorio al que saben que van a tener que renunciar precisamente en una mesa de negociaciones. Y después, en el otro lado, lo que hay que tener en cuenta es que Ucrania no va a volver a ser la misma que teníamos antes del 2014. Y hablo del 2014 porque fue cuando se produjo la anexión de Crimea, que
sería muy largo meternos en esas disquisiciones históricas, pero desde luego no va a ser la misma Ucrania. Hace unos días se hablaba de que, después lo desmintió la propia Casa Blanca, que se había intentado ofrecer por parte de Estados Unidos a Ucrania la posibilidad de acabar la guerra, pero teniendo que renunciar al 20% de su territorio, que es más o menos lo que tienen ahora los rusos. Por supuesto, los ucranianos dijeron que no. Mentira este anuncio sobre negociaciones. Parecería, vamos, cuando el río suena, agua trae. Parecería que alguien está sondeando, y todo lo que habéis comentado antes pues apunta en ese sentido. Ya se están sondeando las negociaciones que ya empezó a haber gracias a Turquía en el mes de marzo, y que las detonaron precisamente desde la OTAN. Fue Boris Johnson, el primer ministro británico, el que entonces, a quien se acusa. Los rusos dicen que fue él, también otros medios occidentales dicen que fue él el que vino a decir, no, aquí se sigue peleando. ¿Pero cuánto se sigue peleando? Ahora está el tema de los tanques, pero los tanques no son nada si no se convierten simplemente en una ficha de dominó. Porque los tanques necesitan apoyo aéreo. Sin apoyo aéreo los tanques no sirven para nada. Y el apoyo aéreo va a necesitar también misiles de largo alcance, de mucho más largo alcance de los que se acaban de comprometer, para que se ataquen precisamente las bases de donde salen esos aviones. En parte, si hay una guerra aeronáutica, vamos a decir, aérea, en Ucrania. Entonces, no es tan fácil decir, bueno, pues vamos a mandar 300 Leopard y de otros tipos de tanques pesados occidentales, porque eso va a significar un cambio de... No, lo que sucede es que lo que sí que es importante del envío de los tanques es que puede ser el impulso a esa ficha y que se sigan cayendo las fichas de dominó. Porque claro, hay muchos sistemas de armamento que no pueden ser en estos momentos manejados por ucranianos. Los rusos han denunciado que hay ya gente occidental allí peleando. Yo tengo testimonios de gente que trabajaba en la cooperación y cuestiones de ayuda que han visto oficiales norteamericanos. ¿Cómo pueden estar? Pues no lo sé, desde luego. Pero que la implicación de Occidente, de Bruselas, de Washington y de todas y cada una de las capitales que Solovyov quería destruir y arrasar, es cada vez mayor. Eso es así, y deberíamos aquí en España plantearnos eso, hasta qué punto pues una apuesta por una guerra que no es nuestra guerra, aunque se empeñen todo el mundo en decirlo. Es una guerra entre dos estados soviéticos que se ha salido de madre, pero que por tanto debería considerarse no como una lucha por la democracia, sino como un lugar donde se están produciendo una lucha de intereses muy grande. Juan Antonio Sanz, muchísimas gracias por atender a la base. Hasta pronto. Muchas gracias a vosotros. Bueno, llegamos al final del programa. A continuación, el arquero más preciso del bosque de Sherwood, Rubén Hood, hoy apuntará sus flechas sobre Vicente Vallés y Antonio García Ferreras. Suponemos que les dará en el corazón. Hoy vamos a terminar con un temazo de Alemania, una canción que se hizo muy popular en los años 80, pero que no todo el mundo conoce su significado. Yo me he enterado hoy mismo. Habla sobre el estallido de una guerra nuclear después de que unos globos fueran confundidos con armas. La canción en alemán significa algo así como 99 globos y es de Nena. Os dejamos con ella. Hasta mañana.